Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal donde los grandes relatos literarios cobran vida. En este espacio, nos sumergimos en las profundidades de las obras más significativas de la literatura universal, explorando sus mensajes, enseñanzas y las emociones que desatan en cada página. Hoy, tenemos el privilegio de acompañarte en un viaje a través de una de las grandes novelas históricas de la literatura española. El 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Una obra que no solo nos relata la resistencia del pueblo español frente a la invasión napoleónica, sino que también nos invita a reflexionar sobre el significado de la lucha por la libertad, la dignidad y la independencia. Antes de comenzar, quiero recordarte que si te apasiona la historia, la literatura y las voces que dan vida a estos relatos, te suscribas al canal. Dale un like a este contenido y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. En Audio Mentores, nos dedicamos a traer lo mejor de la literatura clásica y, si eres de los que disfrutan de una buena narración, este es el lugar perfecto para ti. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos juntos los eventos que marcaron un hito en la historia de España. Nos adentraremos en el vibrante 19 de marzo de 1812, cuando se proclamó la Constitución de Cádiz, un momento de esperanza que iluminó las sombras de la ocupación francesa. También recorreremos las calles de Madrid en el convulso 2 de mayo, día del levantamiento popular que no solo reflejó la valentía de un pueblo, sino que también cambió el rumbo de la historia de la nación. En cada capítulo, no solo repasaremos los hechos históricos, sino que también nos sumergiremos en los personajes que vivieron esta época de adversidad, quienes, con sus luchas y sacrificios, hicieron posible lo que hoy conocemos como un emblema de la resistencia española. Galdós, con su maestría literaria, no solo nos cuenta una historia, sino que nos invita a vivirla, a sentirla, a comprenderla en todo su contexto social y político. Prepárate para descubrir cómo la valentía, el sacrificio y la unidad se entrelazan en una narrativa que no solo es un reflejo del pasado, sino una lección viva para las generaciones futuras. ¿Estás listo para viajar a una de las épocas más determinantes de la historia de España? Recuerda, si te apasiona la historia contada de esta manera, asegúrate de seguirnos en Audio Mentores. Cada semana, exploraremos más clásicos literarios que te harán reflexionar, emocionar y disfrutar del poder de las palabras. Ahora, sin más preámbulo, te invito a que te adentres en los primeros pasos de este relato, donde la lucha por la libertad se encuentra en su punto de ebullición. Comencemos este viaje histórico. Capítulo 1. La proclamación de la Constitución de Cádiz. El sol del 19 de marzo de 1812 iluminaba con fuerza las calles de Cádiz, donde el ambiente, cargado de tensión, parecía no saber si seguir confiando en el futuro o simplemente rendirse ante las dificultades. La ciudad, un último bastión de resistencia frente a las tropas napoleónicas, respiraba con una mezcla de esperanza y temor. La guerra, que había marcado la vida de los españoles durante años, parecía finalmente encontrar un respiro en el horizonte. Y ese día, en las profundidades de la ciudad, el futuro de España comenzaba a tomar forma. En el Palacio de las Cortes de Cádiz, el único órgano legítimo del gobierno español en aquellos momentos, se encontraban reunidas, discutiendo los últimos puntos de la Constitución de 1812, un documento que no solo representaba la voluntad de un país asediado por fuerzas extranjeras, sino el renacer de una nación deseosa de recuperar su soberanía y dignidad. La Constitución no solo era una cuestión de leyes, sino una manifestación de la resistencia de un pueblo dispuesto a luchar por su futuro. Con una mirada fija y decidida, los diputados sabían que estaban escribiendo historia. Cada palabra y cada artículo de esa Constitución podían cambiar el rumbo de la nación. Por fin, la promesa de libertad, justicia e igualdad, principios que desde hacía tanto tiempo resonaban en los discursos de los más ilustres pensadores y revolucionarios, se haría realidad. En los pasillos del Congreso, los intercambios entre los miembros de las Cortes eran intensos. Los partidarios de la Constitución discutían con fervor sobre cada sección, pidiendo que se respetara el espíritu de libertad que se había adquirido con tanto sacrificio. Debemos proclamar una nación libre, el pueblo es soberano, y esta Constitución no es más que el reflejo de su voluntad, exclamó uno de los oradores mientras agitaba un manuscrito que contenía la propuesta. Esto no es solo un documento, es la promesa de un futuro diferente para todos los españoles. Los diputados sabían que la lucha no solo era contra las tropas francesas, sino también contra la vieja monarquía absoluta, que en su momento se había aliado con el invasor.
En sus corazones ardía la esperanza de que ese día de marzo se marcaría como el principio de una nueva era, una era de igualdad ante la ley y de justicia para todos. La ciudad expectante. Mientras tanto, las calles de Cádiz se llenaban de murmullos y rumores. La gente, al igual que los diputados, sentía que el destino del país se jugaba ese mismo día. Aunque no todos comprendían en su totalidad los detalles de lo que se discutía en el palacio, sí sabían que ese evento marcaría un antes y un después para el futuro de España. En las plazas, los grupos de ciudadanos se reunían, deseosos de saber más sobre el desenlace de los debates que se daban en el interior del edificio. Algunos, más educados en los ideales del siglo XVIII, comprendían la trascendencia de la Constitución, mientras que otros, más analfabetos, no dejaban de preguntar a los que sabían leer si la tan esperada Constitución significaba finalmente la derrota de la tiranía y la vuelta a la libertad para el pueblo. En medio de estos grupos, se encontraba un joven soldado llamado Juan Pérez, quien había luchado en las montañas del norte de España y que, tras la derrota de los franceses en varias batallas, había sido enviado a Cádiz para formar parte de la defensa de la ciudad. A pesar de su juventud, Juan estaba profundamente motivado por los ideales de la libertad y la justicia que tanto escuchaba en las calles y en los cafés. Para él, la Constitución era la manifestación de un cambio radical en la política de su país. Esto es más que un trozo de papel, pensaba mientras miraba el cielo despejado del 19 de marzo. Hoy estamos escribiendo una nueva historia para España, una historia de unidad, de justicia para todos. La proclamación. El día avanzaba y, finalmente, llegó el momento crucial. El Palacio de las Cortes resonó con la solemnidad del momento. En los pasillos y en la sala de plenos, se sentía el peso de la historia. En los rostros de los diputados, se reflejaba la emoción de saber que estaban a punto de proclamar algo mucho más grande que una simple constitución. Estaban proclamando la libertad de una nación, su soberanía y el derecho de un pueblo a decidir su propio destino. ¡Viva la Constitución!, gritaron al unísono al finalizar la votación, un grito que se repitió en las calles de Cádiz, que resonó con fuerza en todo el país, aunque aún las tropas francesas ocupaban gran parte del territorio español. Pero ese día, el pueblo de Cádiz celebró un avance irreversible, pues sabían que, aunque la guerra no hubiera terminado, España había dado un paso hacia la libertad. En las calles de Cádiz, la multitud estalló en vítores y aplausos. El sonido de las campanas de las iglesias marcó el mediodía, anunciando que la Constitución había sido aprobada. Para muchos, este día representaba el renacer de España. Aunque las tropas napoleónicas aún seguían ocupando gran parte del territorio, y aunque el camino hacia la victoria sería largo y arduo, el pueblo de Cádiz había hecho un pacto con el futuro. Hoy, el 19 de marzo, España no es solo una nación ocupada. Hoy, España se alza, renovada por sus ideales, reflexionaba Juan mientras observaba la celebración que se extendía por todo el puerto. En los días que siguieron, el 19 de marzo se convirtió en una fecha histórica, no solo como la proclamación de una nueva Constitución, sino como el símbolo de un pueblo que se negaba a ser vencido. La España de la Inquisición, la España de la monarquía absoluta, había dado paso a una nueva era. La Constitución de Cádiz había nacido como una semilla de esperanza, y aunque la batalla por la libertad no había terminado, ese día marcó un hito irreversible en la lucha de España por su independencia. Capítulo 2. La convulsión de la guerra y el despertar de la revolución. La proclamación de la Constitución había dejado una marca indeleble en la ciudad de Cádiz. Sin embargo, el despertar de la España constitucional no traía consigo la paz. La guerra, como una sombra eterna, seguía acechando. Aunque los españoles habían dado un paso firme hacia la independencia política, la lucha contra las fuerzas napoleónicas continuaba y no estaba claro qué futuro le depararía a la nación. A las afueras de Cádiz, las tropas francesas seguían amenazando con su presencia, ocupando el territorio de gran parte del país. La Constitución de 1812 había sido una victoria simbólica, pero no había logrado terminar con la ocupación extranjera, ni con las tensiones internas que azotaban a España. En la ciudad se respiraba un aire de incertidumbre, un aire que contrastaba con la vivacidad de las calles, donde el pueblo celebraba la proclamación del nuevo orden. Dentro del contexto de la guerra, Galdós describe cómo la situación era cada vez más compleja. Mientras los cortesanos debatían la política futura del país, el pueblo de Cádiz, que se encontraba al borde de la esperanza, también vivía en un estado de lucha constante. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las mentes de los españoles,
quienes cada vez más se veían inmersos en las decisiones que definían la Nueva España. Los patriotas que quedaban en Cádiz no cesaban de hablar de la guerra, de los triunfos, de las derrotas, de las expediciones, de las victorias que aún estaban por llegar. La guerra había dejado cicatrices profundas en los corazones de aquellos que aún creían en la victoria. Había algo en el aire que no permitía la relajación. La tensión era palpable. Galdós subraya cómo, a pesar de la proclamación de la nueva Constitución, el pueblo continuaba siendo manipulado por las fuerzas externas e internas que amenazaban con destruir los logros alcanzados. Los ciudadanos de Cádiz se veían atrapados en una lucha interna y externa, queriendo creer que el sacrificio había valido la pena, pero también conscientes de que aún había mucho que luchar. Las tensiones internas crecían a medida que la guerra seguía cobrando más vidas. No solo las fuerzas extranjeras representaban un desafío, sino también las divisiones internas del país. La lucha por la independencia no era solo contra los invasores franceses, sino también contra los aliados de los antiguos regímenes monárquicos, aquellos que no aceptaban los ideales de la Constitución y que veían en ella una amenaza para su poder y control. La guerra. La guerra seguía siendo la realidad más palpable para aquellos hombres que veían cómo su vida se deshacía entre las manos, mientras las noticias de las victorias y derrotas llegaban con lentitud y pesar. La guerra no solo había dejado cicatrices físicas, sino que también había trastornado el tejido social y político de España. Galdós, con su prosa profunda y detallada, nos transporta a este ambiente de angustia, donde la incertidumbre y la desesperanza eran las emociones más comunes en las calles. En medio de este caos, el joven soldado Juan Pérez volvía a aparecer. Tras su entusiasmo inicial por la Constitución, la realidad de la guerra lo enfrentaba ahora con una crudeza inusitada. La euforia del día 19 de marzo había sido sustituida por el miedo y la angustia de los combates diarios. A pesar de su dedicación a la causa, las experiencias en el campo de batalla lo habían cambiado, lo habían hecho más maduro, pero también más temeroso. Visión idealizada que tenía de la lucha por la libertad se desvanecía lentamente, reemplazada por la dura realidad de la guerra. Juan pensaba que la guerra había transformado a todos, incluso a él mismo. Había dejado de ser el joven que luchaba por un futuro mejor, para convertirse en un hombre que luchaba por sobrevivir, por mantenerse con vida un día más. La brutalidad de los combates había dejado una marca irreversible en su alma. Los ideales, que antes eran fuente de orgullo y esperanza, ahora se diluían ante la mirada fría de la muerte y la destrucción. A veces se preguntaba si valía la pena seguir luchando por algo que ya no parecía ser lo que él había imaginado. Pero la respuesta siempre era la misma: sí, porque no quedaba otra opción. La guerra había creado un sentimiento de desesperanza generalizada entre los soldados y los ciudadanos, pero también había generado un fuerte sentido de identidad y propósito. La lucha no era solo por la libertad, sino también por la supervivencia del país. Galdós nos muestra cómo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la esperanza seguía ardiendo en los corazones de aquellos que no se rendían, como Juan. La situación en Cádiz, y en toda España, seguía siendo frágil, y los esfuerzos de los patriotas debían ir más allá de las proclamas constitucionales. Las tropas francesas no solo eran una amenaza militar, sino también un recordatorio constante de la fragilidad de la Nueva España. Sin embargo, la proclamación de la Constitución, a pesar de los pesares, seguía siendo el faro de una nación que luchaba por mantenerse unida, por mantenerse libre. Cada día era una nueva batalla, no solo en el campo de guerra, sino en los corazones y mentes de los españoles que se aferraban a la esperanza de un futuro diferente. Un futuro que parecía cada vez más lejano, pero que, en su interior, todos sabían que seguía siendo posible. Los ciudadanos de Cádiz continuaban luchando no solo contra las fuerzas extranjeras, sino también contra las dudas que se les instalaban en la mente. ¿Habían hecho lo correcto al adoptar la Constitución de 1812? ¿Sería suficiente para asegurar la independencia de España? La guerra, y los sacrificios que conllevaba, no eran fáciles de justificar. Pero la respuesta de muchos era clara: sí, valía la pena, porque la libertad no tiene precio. Capítulo 3. La fragilidad de la resistencia y el despertar del pueblo. El contexto político en España seguía siendo tan cambiante como turbulento. Los ecos de la proclamación de la Constitución de 1812 aún resonaban en las calles de Cádiz, mientras los franceses mantenían su control sobre gran parte del país. A medida que la resistencia española parecía ganar terreno en la lucha por la independencia,
La realidad de la guerra se imponía, con sus sacrificios y desafíos, afectando a cada rincón de la nación. Galdós nos muestra en este capítulo cómo la esperanza y la desesperación se entrelazan, con las figuras de los patriotas que, a pesar de la adversidad, aún buscan algún tipo de salvación para su pueblo. Las calles de Cádiz estaban llenas de hombres y mujeres que no cesaban de hablar de la guerra, de la Constitución, de la lucha por la independencia, como si todo lo que sucediera en la ciudad fuera el reflejo de una lucha que se daba más allá de los muros. La ciudad de Cádiz se encontraba atrapada en una guerra a varios frentes, no solo con los franceses, sino con las tensiones políticas internas. La proclamación de la Constitución había sido un acto de valentía, pero la gente de la ciudad también sabía que su independencia estaba lejos de ser asegurada. El pueblo seguía debatiendo, con cierta desesperación, sobre las promesas de la Constitución y la realidad de la ocupación francesa. Las conversaciones en las tabernas y los mercados eran, en muchos casos, un reflejo de las luchas internas que atravesaba la nación. No solo se cuestionaba la efectividad de la Constitución, sino también si los sacrificios realizados por la causa valían la pena. La sensación general era de incertidumbre. Aunque muchos seguían creyendo en la Constitución, su validez era constantemente puesta a prueba por los sucesos en el campo de batalla. El pueblo, que había vibrado con el entusiasmo de la proclamación de la Constitución, veía cómo las promesas de la independencia parecían desvanecerse con cada nuevo informe de derrota. Los franceses seguían siendo una presencia constante, y la esperanza se desvanecía como la niebla al amanecer. Galdós ilustra la contradicción entre la esperanza y la desilusión, entre los esfuerzos por mantener viva la idea de una España libre, y la creciente realidad de la ocupación extranjera. La guerra no solo se libraba en las fronteras, sino también dentro de los corazones de los ciudadanos. La preocupación de muchos se centraba ahora en cómo, a pesar de todo, lograrían sobrevivir y qué futuro quedaba para ellos. La constante amenaza de la ocupación francesa los mantenía al límite, y la resistencia, aunque en principio fortalecida por la proclamación de la nueva Constitución, empezaba a flaquear. Las figuras de los patriotas, como Juan Pérez, seguían siendo claves para entender este despertar de la conciencia nacional. A medida que la guerra avanzaba, el joven soldado ya no era solo un idealista, sino un hombre marcado por las experiencias del combate, por el sufrimiento de los soldados, y por las inevitables tragedias de la lucha. Juan había dejado de ser el hombre que soñaba con la victoria. Ahora, sus pensamientos se dirigían a la supervivencia, a cómo hacer frente al destino que lo acechaba. La guerra no era ya solo un acto heroico, sino una cadena de sufrimientos que no cesaba. La guerra había transformado a Juan, al igual que a muchos otros. El heroísmo se había convertido en una idea lejana, reemplazada por la realidad de los enfrentamientos constantes, las pérdidas humanas y el vacío dejado por los caídos en el campo de batalla. A pesar de sus dudas, Juan se aferraba a la creencia de que la lucha aún tenía un propósito. La proclamación de la Constitución de 1812 no había sido en vano, pero la batalla no se libraba solo en los campos de batalla, sino también en las mentes y corazones de los hombres que debían decidir si seguir luchando o rendirse. La Constitución de 1812, que había encendido la chispa de la resistencia, se encontraba ahora como una bandera desgastada, a la que muchos se aferraban por costumbre, pero cuya fuerza se veía debilitada por las pruebas del día a día. La narrativa de Galdós resalta cómo las palabras y las promesas del gobierno se habían visto opacadas por la cruda realidad de la guerra. Cada día traía consigo nuevas victorias, pero también nuevas derrotas. Cada soldado que caía representaba una huella indeleble en el alma colectiva de los patriotas. En Cádiz, los habitantes, al igual que los soldados, comenzaban a preguntarse hasta qué punto el sacrificio podría justificar los sufrimientos. El pueblo ya no se preguntaba si ganarían la guerra, sino si sobrevivirían a ella. Las incertidumbres se multiplicaban a medida que los frentes de batalla se extendían. La falta de recursos, la escasez de alimentos, y la constante amenaza de un ataque inminente tenían a todos al borde del colapso. En medio de este caos, la figura de Juan seguía evolucionando. Al principio, Juan era el joven con ideales claros y una convicción férrea en la libertad. Ahora, tras tantas batallas, su visión del futuro era más compleja, más sombría. Ya no pensaba en la victoria como una meta. Ahora se preguntaba si la libertad valía todo lo que se había perdido. ¿Valía la pena sacrificar tantas vidas por una causa que parecía cada vez más distante? Las tensiones internas del país se reflejaban en las dudas personales de los soldados y patriotas.
Galdós se asegura de mostrarnos cómo la guerra había afectado profundamente a todos los involucrados. No solo las batallas físicas, sino también las batallas psicológicas, las luchas de identidad y los dilemas morales que surgían en medio de un conflicto tan devastador. El pueblo parecía, en su mayor parte, agotado. Las calles que antes vibraban con las discusiones políticas ahora estaban llenas de silencio y cansancio. Nadie podía prever qué sería de España, ni qué futuro le esperaba a la patria. Los ideales que habían encendido la lucha por la independencia seguían vivos, pero también lo estaban las dudas y los miedos que surgían con cada día que pasaba sin un cambio tangible en la guerra. Así, Galdós concluye este capítulo con la sensación de que España estaba en un momento decisivo, no solo en términos militares, sino también en términos espirituales y emocionales. La resistencia, aunque aún vigente, empezaba a desmoronarse bajo el peso de la guerra y las dificultades internas. La resistencia del pueblo no estaba muerta, pero había sido puesta a prueba más de lo que muchos hubieran imaginado. España seguía luchando, pero el precio que se pagaba por cada victoria parecía ser cada vez más alto. Capítulo 4. La lucha por la identidad nacional y el dolor del pueblo. El viento de la historia seguía soplando con fuerza, y los habitantes de Cádiz, al igual que el resto de España, se encontraban atrapados entre la necesidad de mantener vivas sus tradiciones y valores, y el imperativo de adaptarse a los cambios impuestos por los nuevos tiempos. Galdós, en este capítulo, refleja con maestría cómo la guerra no solo afecta a las estructuras políticas y militares, sino también a la identidad misma del pueblo. Los españoles, aunque unidos por el deseo de la independencia, estaban comenzando a sentir el peso de las decisiones tomadas en nombre de esa libertad. A través de las figuras de los personajes principales, especialmente de Juan, el joven patriota, Galdós nos presenta una España desbordada por las tensiones internas. La proclamación de la Constitución de 1812, aunque un hito histórico, no había logrado unir completamente a todos los sectores de la sociedad. La guerra continuaba su curso, pero con cada nuevo día, el desgaste era más evidente. La resistencia popular, en principio fuerte y esperanzada, estaba viendo cómo el cansancio y la duda comenzaban a erosionar su unidad. Las calles de Cádiz seguían llenas de hombres y mujeres que hablaban de la guerra, pero ya no con la misma pasión de antes. La guerra había dejado de ser un sueño heroico, y se había convertido en un mal necesario, una lucha contra la desesperación. Las palabras de Galdós, en su característico estilo, transmiten el pesimismo que envolvía a la población. Las promesas de una España libre y próspera parecían alejarse con cada derrota, con cada batalla perdida. En lugar de la unidad que se había esperado, el pueblo se encontraba dividido por el miedo y el desánimo. La figura de Juan sigue siendo central en este capítulo. En sus ojos, Galdós refleja la fatiga de una juventud que ha tenido que madurar rápidamente debido a la guerra. Juan, que al principio de la lucha miraba al futuro con los ojos brillantes de la esperanza, ahora veía todo con una claridad amarga, como si el peso de los sacrificios ya no pudiera ser compensado por una victoria que parecía cada vez más lejana. La evolución de Juan es el reflejo de la evolución del pueblo. Al principio, la resistencia era un acto de valentía pura, alimentado por los ideales de libertad y justicia. Pero con el tiempo, esos ideales se habían mezclado con la desesperación y el cansancio. El diálogo entre los habitantes de la ciudad se había convertido en una constante reflexión sobre la inutilidad de la guerra. Los soldados ya no se veían como héroes, sino como hombres atrapados en una lucha interminable. Los jóvenes que al principio se alistaron con la esperanza de dar su vida por la patria, ahora hablaban entre sí con un tono de resignación, como si el sacrificio ya no tuviera sentido. La guerra, lejos de ser una causa común, había comenzado a fragmentar incluso los sentimientos de lealtad. En cada rincón de Cádiz, las conversaciones giraban en torno a la guerra, pero ya no se hablaba de la gloria, ni de la independencia, sino del sufrimiento, de la muerte, y de la soledad que sentían los soldados en el campo de batalla. Este giro en la percepción del conflicto es clave en la obra de Galdós. La guerra no es glorificada, sino presentada como lo que realmente era, una serie de sufrimientos humanos, una cadena de pérdidas que se apoderaba de cada familia y de cada individuo. Los personajes de Galdós no son héroes inquebrantables, sino seres humanos que luchan contra sus propios temores y dudas. En este capítulo, la crítica social también juega un papel fundamental. Los ideales de la Revolución Francesa y la libertad habían llegado a España con la promesa de una sociedad más justa y democrática,
pero el choque con la realidad de la guerra y la ocupación francesa había distorsionado esos ideales. La Constitución de Cádiz, que había sido recibida como la salvación de la patria, se desdibujaba entre las ruinas de un país devastado por la guerra. Las palabras de libertad y justicia ya no parecían tener el mismo poder que al principio. La política, como el pueblo, estaba marcada por la frustración y el desgaste. Las promesas de cambio se veían ahora como fantasías lejanas, mientras que la guerra seguía siendo la única realidad palpable. Galdós no escatima en mostrar el dolor y la miseria del pueblo español. Cada batalla perdida, cada ciudad tomada por los franceses, no solo era una derrota militar, sino un golpe directo al alma colectiva de la nación. Los españoles, que habían soñado con un futuro de libertad y prosperidad, veían cómo sus sueños se desmoronaban con cada nueva derrota. El pueblo ya no luchaba solo contra los franceses, sino contra la desesperanza que se había apoderado de sus corazones. La lucha por la identidad nacional, lejos de ser un acto heroico, era una batalla interna que todos los personajes vivían de manera diferente, pero con un mismo sentimiento de dolor y agotamiento. Juan, el joven patriota, ahora se enfrenta a un dilema aún mayor. Su lealtad a la patria sigue intacta, pero empieza a cuestionar el precio de esa lealtad. ¿Hasta qué punto debía seguir luchando por una patria que parecía desmoronarse en sus propios cimientos? ¿Era la independencia lo único que valía la pena, o había algo más que justificaba tanto sacrificio? Estas dudas, presentes en la mente de Juan, también están en el fondo de la conciencia colectiva del pueblo español. La guerra ya no era solo una lucha externa, sino una lucha interna por definir lo que significaba ser español, lo que significaba la libertad. A lo largo de este capítulo, Galdós nos presenta una visión compleja de la guerra y de la identidad nacional. No hay glorificación, ni heroísmo vacío, lo que hay es sufrimiento, dolor y una profunda reflexión sobre el verdadero costo de la lucha por la independencia. El precio de la libertad, como lo descubrían todos los hombres que luchaban, no era solo la vida de los soldados caídos, sino el alma misma de la nación, desgarrada por la guerra. Este capítulo, como los anteriores, refuerza el mensaje de que la guerra no solo destruye cuerpos, sino que también puede destruir los ideales que inicialmente motivaron la lucha. Los sacrificios que los personajes hacen no solo son físicos, sino emocionales y espirituales, mientras la esperanza se va desvaneciendo lentamente, como una sombra que se alarga con el paso del tiempo. En la guerra, como en la vida, no hay héroes sin sacrificio. Y no todos los sacrificios traen consigo la gloria. A veces, el único fruto de la lucha es la desilusión. Capítulo 5. El despertar de la conciencia colectiva. El sol ya se desvanecía sobre el horizonte de Cádiz, y las sombras comenzaban a alargarse en las calles de la ciudad. A pesar de los pesares, una nueva esperanza emergía entre las ruinas. La lucha de los españoles no solo era una guerra física contra los invasores, sino también una lucha de conciencia y de identidad. Galdós captura este despertar de la conciencia colectiva en su obra con un realismo profundo, en el que la guerra se convierte en el escenario no solo de batallas militares, sino de batallas espirituales y morales. Ya no se trataba solo de resistir a los franceses. La guerra había llegado a ser un conflicto interno, donde cada individuo se cuestionaba no solo el valor de la independencia, sino su propio lugar en la historia de España. Con estas palabras, Galdós nos presenta a los habitantes de Cádiz como individuos que empiezan a sentir el peso de lo que significa formar parte de un pueblo que lucha por su libertad. A medida que la guerra avanza, se forja en ellos una nueva identidad, no solo como españoles, sino como hombres y mujeres dispuestos a enfrentar la adversidad, aunque ello implique renunciar a muchos de sus propios deseos y aspiraciones personales. Los personajes de este capítulo, especialmente Juan, continúan su evolución. La juventud que una vez se unió a la causa patriota con los ojos llenos de ilusiones ahora se ve marcada por la desilusión y la tristeza. Sin embargo, esa desilusión no es la de una derrota total. Es, más bien, una pérdida de ingenuidad que da paso a una comprensión más profunda de lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Lo que antes parecía ser la esperanza de una vida mejor, ahora era solo la promesa de un futuro incierto. Galdós refleja la transición de los personajes de un optimismo ciego a una conciencia amarga, pero también más madura, de los costos de la guerra. El ambiente de la ciudad se torna más sombrío. Las calles, antes vibrantes de entusiasmo, se llenan ahora de silencio. La resistencia popular sigue siendo fuerte, pero el cansancio se nota en los rostros de los ciudadanos.
Las calles de Cádiz, antaño vivas con los gritos de los patriotas, ahora eran sombras solitarias donde el eco de la lucha se desvanecía lentamente. Galdós ilustra aquí el desgaste no solo físico, sino también emocional de la guerra. La ciudad ya no es solo un espacio geográfico, se convierte en un personaje más, que refleja el sufrimiento y el agotamiento del pueblo. La figura de Juan sigue siendo central en el capítulo, pero a su alrededor se van tejiendo otras historias que reflejan las tensiones que afectan a todos los sectores de la sociedad. Desde los soldados hasta los ciudadanos comunes, todos se ven atrapados en un mismo dilema. ¿Vale la pena seguir luchando cuando el futuro parece cada vez más incierto? Los hombres que ayer soñaban con la gloria, hoy veían en la guerra solo el sufrimiento. La ilusión se había convertido en una carga pesada sobre sus hombros. Galdós, con su estilo característico, no solo nos muestra los hechos de la guerra, sino las emociones internas de los individuos que la viven. La guerra es presentada como una fuerza que destruye no solo a los enemigos, sino a los propios combatientes, que empiezan a cuestionar si las promesas de libertad valen el precio que están pagando. El despertar de la conciencia colectiva no es un proceso fácil ni lineal. Mientras algunos, como Juan, se sumergen más profundamente en la lucha, otros comienzan a dudar. La libertad, que antes era un ideal glorioso, se había convertido en una palabra vacía. Para los hombres que ya no sabían qué esperar de ella. Los ideales revolucionarios, que en un principio alimentaron el fervor patriota, se ven ahora eclipsados por la dura realidad de la guerra. La esperanza se ve reemplazada por una conciencia de los sacrificios, y la conciencia colectiva de la nación empieza a cuestionar los fundamentos de la lucha. Galdós, en este capítulo, también refleja las profundas divisiones que surgen dentro de la resistencia. A medida que la guerra avanza, se hace cada vez más evidente que los intereses de los distintos grupos no son los mismos. Los que antes luchaban unidos por la independencia ahora se enfrentaban entre sí, como si la guerra los hubiera dividido en facciones que no compartían los mismos ideales. Esta división interna refleja una de las tragedias más grandes de la guerra. No solo se lucha contra un enemigo externo, sino también contra las divisiones internas que minan la fuerza de la resistencia. La figura del héroe popular también se desdibuja en este capítulo. El patriota que antes era visto como un símbolo de virtudes ahora es cuestionado. El héroe ya no era un hombre perfecto, sino uno marcado por las cicatrices de la guerra, un hombre que había perdido su idealismo y que ahora caminaba entre las sombras de la duda. La visión de Galdós de la figura del héroe es compleja y profunda. La guerra no solo despoja a los hombres de su juventud y su vida, sino que también destruye las ilusiones que tenían acerca de la lucha por una causa justa. Mientras tanto, los franceses siguen su avance en otras partes del país, pero la batalla por Cádiz, por la libertad y la identidad española, continúa. La resistencia no solo era militar, sino también espiritual. Los hombres que luchaban en Cádiz lo hacían no solo por su vida, sino por el alma misma de España. La guerra, para los habitantes de la ciudad, ya no es solo un enfrentamiento físico, sino una prueba de su carácter, de su resistencia como pueblo. En este capítulo, Galdós también dedica espacio a la política, mostrando cómo la lucha por la independencia está acompañada de luchas internas por el poder. La política se había convertido en otro campo de batalla, donde la ambición y la traición competían con el mismo fervor con que los patriotas luchaban contra el invasor. La política no es presentada como un espacio limpio o moral, sino como un terreno donde las pasiones humanas juegan un papel crucial. La lucha por la independencia se mezcla con la lucha por el poder, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la narrativa. El despertar de la conciencia colectiva, sin embargo, no era solo una respuesta a la invasión extranjera, sino también una reflexión sobre lo que España podría ser después de la guerra, un país que, aunque desgarrado, seguía buscando su identidad. Este despertar de la conciencia es el núcleo de la obra de Galdós. La guerra no es solo un evento histórico, sino un proceso interno que transforma a la nación, que la lleva a una nueva forma de ver el mundo, aunque ese proceso esté lleno de dolor y desilusión. Este capítulo marca un momento de reflexión profunda, un punto de inflexión en la historia de los personajes y de España misma. La guerra sigue, pero las luchas internas, las dudas y los cuestionamientos de los ideales surgen con mayor fuerza. A medida que avanza la narración, el lector se da cuenta de que el conflicto no solo es una batalla militar, sino una batalla por el alma de la nación. Capítulo 6. La división de los corazones. Cádiz seguía siendo un punto clave en la resistencia contra las tropas francesas,
y a medida que avanzaban los días, las emociones dentro de la ciudad se tornaban cada vez más intensas. La guerra no solo desgastaba el cuerpo físico de los combatientes, sino que también mermaba la fortaleza mental y emocional de todos aquellos que se encontraban atrapados en la encrucijada de la historia. En este capítulo, Galdós profundiza en la división interna de los personajes, la lucha por los ideales y la disyuntiva que surge entre seguir luchando por la patria o abandonar una causa que parece cada vez más lejana de la esperanza. El autor coloca a sus personajes en un escenario de creciente desesperanza. El cansancio de la lucha se reflejaba en cada rostro, en cada mirada perdida hacia el horizonte donde el sol ya no parecía brillar con la misma fuerza. Las noches eran largas, y los días, aunque luminosos, estaban impregnados de una melancolía amarga. La guerra, que al principio había sido vista por muchos como una cruzada para la liberación de España, ahora se presentaba como una pesada carga. Galdós nos muestra que la ilusión de la victoria se disipa con el paso del tiempo, y lo que queda es el dolor y la duda. En el corazón de la ciudad, los conflictos internos se intensifican. La resistencia no era solo contra los franceses, sino también contra la desconfianza que se había ido sembrando entre los propios patriotas. Las diferencias ideológicas, las luchas por el poder, y los intereses personales comenzaban a minar la unidad que, al principio, había sido el gran motor de la resistencia. La lucha por la independencia de España se había convertido en un campo de batalla donde no solo se enfrentaban las tropas invasoras, sino también los propios ideales y ambiciones de los hombres que luchaban por ella. Juan, uno de los personajes principales, se encuentra en una encrucijada emocional. Su fervor patriótico, que una vez lo impulsó con fuerza, ahora comienza a decaer. La razón de su lucha ya no era tan clara como antes. Los sacrificios que había hecho, los amigos que había perdido, todo lo que había dejado atrás, se mezclaba con la sensación de que nada de eso había servido para lograr un futuro mejor. La decepción de Juan es un reflejo de lo que muchos sentían en esa época. La guerra, que al principio unía, ahora dividía. Y la duda sobre el futuro de España se hacía cada vez más presente. Galdós, con una precisión sutil, refleja cómo la guerra genera un distanciamiento emocional entre las personas. Las calles de Cádiz, que antes resonaban con las voces de los patriotas, se habían convertido en lugares de silencio, donde los ciudadanos, aunque juntos físicamente, ya no se comprendían emocionalmente. En este capítulo, la ciudad de Cádiz se convierte en un espacio dividido, donde las luchas internas entre los propios patriotas crean una atmósfera de desconfianza y desasosiego. El espíritu de la resistencia se ve amenazado por la división de los corazones. A lo largo de este capítulo, se puede ver que el pueblo ya no lucha por una España idealizada, sino por una España que se encuentra al borde del colapso. La idea de una España libre se había transformado en la necesidad urgente de sobrevivir. El objetivo ya no era la gloria ni el renacimiento de la nación, sino el simple acto de resistir, de no sucumbir ante la invasión ni ante los propios demonios internos que acechaban desde las sombras. La lucha por la independencia se ha despojado de su idealismo y se ha convertido en una cuestión de supervivencia, no solo contra los enemigos externos, sino también contra los propios desmoronamientos del espíritu nacional. Es importante destacar cómo Galdós muestra la transformación del pueblo, no solo como una respuesta a la ocupación extranjera, sino también como una respuesta a las tensiones internas que surgen dentro de la resistencia. La unidad que había caracterizado a los patriotas al principio de la guerra se había disuelto, y ahora, en su lugar, se encontraba una amalgama de intereses contradictorios, de esperanzas rotas y de corazones divididos. La falta de cohesión entre los luchadores hace que la resistencia sea más débil, incluso más vulnerable que antes. A pesar de la desconfianza y las luchas internas, algunos siguen luchando, aferrados a la idea de que el sacrificio vale la pena. Aunque muchos ya dudaban, aún había hombres que seguían creyendo que la libertad era posible, que el sacrificio tendría sentido si se alcanzaba la gloria de la independencia. Galdós nos muestra que la guerra tiene dos caras, la del sacrificio heroico de aquellos que aún creen en la causa y la de los que se sienten agotados y derrotados por la desilusión. La complejidad del sentimiento patriótico es un tema central en este capítulo. El patriotismo se había convertido en una carga pesada para aquellos que, con el tiempo, comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena seguir luchando por algo que parecía desmoronarse entre sus manos. Galdós no idealiza a sus personajes, los presenta como seres humanos, con dudas, temores y contradicciones, que luchan no solo contra un enemigo externo,
sino contra sus propios miedos y frustraciones. En medio de esta confusión emocional, la figura de la mujer cobra un nuevo significado. Las mujeres, que en la mayoría de las historias sobre la guerra a menudo son relegadas a un segundo plano, en este capítulo emergen como pilares fundamentales en la resistencia. Las mujeres, aunque lejos del campo de batalla, se convirtieron en las guardianas del espíritu de la nación. En sus ojos brillaba una llama de esperanza que muchos hombres ya habían perdido. Las mujeres, como madres, esposas y hermanas, no solo sufrían la guerra en su propio ser, sino que también jugaban un papel crucial en mantener viva la llama de la resistencia. Al final de este capítulo, la ciudad de Cádiz, aunque marcada por la división y el cansancio, sigue siendo el último bastión de la resistencia española. En sus muros se sentía el peso de la historia, el peso de un pueblo que había decidido no rendirse, aunque las esperanzas se desvanecieran lentamente en el horizonte. La guerra ha dejado cicatrices profundas, tanto en la ciudad como en sus habitantes, pero aún persiste una voluntad de resistir, aunque los corazones de sus ciudadanos estén divididos. Capítulo 7. La sombra de la traición. El ambiente en Cádiz se volvía cada vez más tenso, y la guerra parecía haber llegado a un punto crítico. Sin embargo, lo que en este capítulo destaca es una sombra que comienza a cernirse sobre los héroes de la resistencia: la traición. En un escenario ya marcado por las luchas internas y el desánimo, la amenaza de la traición se presenta como una daga afilada que amenaza con destrozar la última esperanza de aquellos que aún luchan por la independencia. Galdós nos introduce en este capítulo con una atmósfera de desconfianza generalizada. La ciudad, que un día fue la esperanza de todos los patriotas, se encontraba ahora sumida en un manto de desconfianza. Nadie podía confiar plenamente en nadie, y cada mirada parecía esconder un secreto. A medida que la guerra se alarga, la idea de la unidad nacional comienza a desmoronarse, y la traición empieza a acechar en cada rincón, tanto entre los militares como entre los civiles. Uno de los personajes principales, Juan, comienza a sospechar de algunos de sus compañeros. Juan no podía evitar sentir una inquietud creciente. Los gestos y palabras de ciertos individuos comenzaban a parecerle sospechosos. La idea de que aquellos con quienes había luchado hombro con hombro pudieran ser ahora sus enemigos internos lo atormentaba día y noche. Este sentimiento de desconfianza se apodera de él, y la idea de la traición empieza a ganar terreno en su mente. Juan, como tantos otros, empieza a preguntarse si realmente está luchando por la causa correcta, o si hay intereses ocultos que están manipulando los hilos de la guerra. Galdós utiliza el contraste entre los ideales del comienzo de la resistencia y la dura realidad del presente para mostrar cómo la guerra ha distorsionado los valores de aquellos que antes eran inquebrantables. La lucha por la libertad que antes unía a todos los patriotas, ahora parecía haberse convertido en una lucha por el poder, por el control de un futuro que ya nadie sabía si sería verdaderamente libre. En este ambiente de incertidumbre, la traición no solo surge de los enemigos externos, sino también de aquellos que alguna vez fueron aliados. El autor no solo presenta la traición como un acto individual, sino como una fuerza que afecta a toda la comunidad. La traición se infiltraba en el aire mismo que respiraban los habitantes de Cádiz. La tensión se palpaba, y cada vez que alguien hablaba, los demás se preguntaban si sus palabras eran sinceras o si había un propósito oculto detrás de ellas. La guerra, que en sus inicios fue un movimiento colectivo, ahora se ve amenazada por los intereses personales de aquellos que la lideran. A lo largo de este capítulo, los personajes luchan con la duda y la paranoia, preguntándose si los que están a su lado realmente comparten los mismos ideales. La desconfianza se había infiltrado como una plaga, corroyendo los lazos que unían a los hombres. En el corazón de muchos, la lucha ya no era solo contra los franceses, sino también contra las sombras del propio pueblo. Los ideales de libertad y unidad se han visto desplazados por una lucha mucho más egoísta, centrada en la supervivencia y la ambición personal. El contraste entre la lucha heroica de los primeros días de la resistencia y la corrupción moral que comienza a germinar en sus corazones es uno de los temas clave en este capítulo. Los héroes de antaño, aquellos que alzaron las banderas de la independencia, ahora se veían atrapados en una telaraña de intereses y traiciones. La guerra los había transformado en seres desconfiados, incapaces de ver más allá de sus propios intereses. Galdós nos muestra que la guerra, lejos de ser un proceso purificador, puede corromper a aquellos que la libran, transformando la pureza de sus ideales en una lucha por el poder y el control. Juan,
quien hasta este punto ha sido uno de los más fervientes defensores de la causa, empieza a sentirse perdido y confundido. Miraba a su alrededor y ya no veía el mismo Cádiz que le había dado esperanza. El pueblo parecía estar dividido entre los que querían seguir luchando a pesar de todo, y los que solo pensaban en el futuro que les esperaría al final de la guerra. El desmoronamiento de los valores que motivaron la lucha de tantos ahora se presenta como una de las mayores tragedias de la guerra. La unidad que al principio parecía ser la fuerza principal se ha disuelto, y lo que queda son fragmentos de un sueño que ya no parece alcanzable. La traición en este capítulo se presenta no solo como un acto de deslealtad, sino como una manifestación de la desesperanza que se apodera de los personajes. Cada traición parecía ser un reflejo de la desesperación de aquellos que, al ver la guerra interminable, se habían rendido a la tentación de la corrupción. Galdós no presenta a sus personajes como villanos, sino como seres humanos profundamente afectados por las circunstancias, que se ven obligados a tomar decisiones difíciles, aunque muchas de ellas resulten ser equivocadas. En medio de esta atmósfera de desconfianza y traición, también surge un sentimiento de desesperación. La ciudad, que un día había sido el símbolo de la resistencia, ahora se veía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Los hombres ya no luchaban por la libertad, sino por sobrevivir a un enemigo que parecía no tener rostro, un enemigo que se encontraba dentro de ellos mismos. La verdadera batalla en este capítulo no es contra las fuerzas francesas, sino contra los demonios internos que acechan a cada uno de los personajes. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre los efectos de la guerra en el alma humana. La guerra no solo destruye cuerpos, sino que corrompe las mentes y los corazones. Los ideales se desvanecen, y lo que antes era un noble sacrificio por la patria, ahora se convierte en una lucha por la propia salvación. El sacrificio que antes parecía ser un acto heroico se ve opacado por la desilusión y el cinismo que la guerra ha dejado en sus corazones. Capítulo 8. La desesperación del pueblo. El capítulo comienza en un momento de gran angustia para los habitantes de Cádiz. A medida que la guerra avanza, las esperanzas de una pronta victoria se desvanecen y la desesperación se apodera de aquellos que luchan en nombre de la libertad. Galdós introduce este capítulo con una imagen poderosa de un pueblo que comienza a perder la fe en la causa por la que ha luchado tanto. Cádiz, una ciudad que antes resonaba con los gritos de la resistencia, ahora se encontraba en un silencio mortal. Los ecos de la esperanza se habían apagado, y solo quedaba la amarga sensación de que el final estaba cerca. El pueblo ya no sabía en qué creer. Esta descripción inicial refleja el vacío emocional que invade a los habitantes de la ciudad, cuya lucha ya no parece tener un propósito claro. La guerra, que al principio fue un llamado a la unidad y la libertad, se ha convertido en una lucha interminable por la supervivencia. El conflicto ya no es solo una cuestión de enfrentarse a los enemigos externos, sino que se ha convertido en una batalla psicológica interna, en la que los habitantes de la ciudad se ven atrapados entre la resistencia y la rendición. Galdós explora este dilema con gran profundidad, mostrando cómo la mente humana, agotada por la guerra, comienza a flaquear. El pueblo, que antes había sido un bastión de esperanza, se veía ahora invadido por la incertidumbre. Nadie sabía si debían seguir luchando o si ya era hora de rendirse. La desesperación había comenzado a tomar el control de sus corazones. En este escenario, Juan y otros personajes clave comienzan a cuestionar la validez de su lucha. ¿Vale la pena continuar? ¿O están simplemente condenados a sufrir sin obtener nada a cambio? La guerra, que inicialmente parecía una causa justa, ahora se percibe como una condena interminable, una lucha por el simple hecho de resistir. La guerra había perdido su rostro heroico. Ya no se luchaba por la gloria de la patria, sino por una supervivencia que parecía cada vez más incierta. Los temores de Juan se multiplican en este capítulo, cuando comienza a sentir que el sacrificio de tantos podría haber sido en vano. ¿Acaso todo lo que habían sufrido los hombres de Cádiz no era más que un acto de futilidad? La sangre derramada, los días de hambre y frío, todo parecía no haber servido de nada. El futuro de la ciudad se veía sombrío, y el alma de Juan se sentía más pesada que nunca. Galdós nos ofrece una visión sombría del conflicto, donde la guerra no solo destruye físicamente, sino también espiritualmente. La moral de los personajes se ve profundamente afectada por la continua derrota y la falta de recursos. La resistencia, que antes había sido su principal motivación, comienza a desmoronarse ante la realidad de la pobreza y la falta de esperanza. Los héroes de antaño,
Aquellos que luchaban con el corazón lleno de fervor, ahora se veían reducidos a sombras de lo que alguna vez fueron. La resistencia se estaba desintegrando, y con ella, la fe de los hombres. Galdós no solo describe la lucha externa, sino también la lucha interna de los personajes, quienes se ven atrapados en un ciclo de desesperanza y resignación. Cada día era una repetición del anterior, un día más de sufrimiento, de gritos en las calles y de muertes que ya no sorprendían a nadie. La ciudad, que antes era un símbolo de lucha, parecía ahora un cementerio de sueños rotos. La idea de la guerra como una continua repetición de sufrimiento queda grabada en la mente del lector, quien empieza a comprender el agotamiento emocional de los personajes. A lo largo del capítulo, la figura de Juan se convierte en el reflejo de esta lucha interna. Su mente, marcada por la desesperación, comienza a buscar respuestas en sus propios recuerdos y en su fe. Juan se apoyaba en sus recuerdos de los primeros días de la guerra, cuando todo parecía claro y el objetivo era noble. Pero ahora, los recuerdos eran como una lejana sombra de lo que una vez fue. Ya no había claridad, solo un mar de incertidumbre. La lucha de los personajes no es solo contra los enemigos externos, sino también contra los demonios internos que los acechan. La guerra, como bien dice Galdós, se convierte en un campo de batalla donde el alma de los hombres también se ve comprometida. La guerra no solo destruía ciudades, sino que también destruía almas. Y aquellos que sobrevivían a la batalla física, quedaban marcados para siempre por la guerra que se libraba en su interior. Al final del capítulo, el desánimo y la desesperación alcanzan su punto máximo. La resistencia parece haberse disuelto, y lo que queda es una ciudad sumida en la tristeza y el abandono. Cádiz ya no era la ciudad que luchaba por la libertad. Era una ciudad rota, que esperaba en silencio el golpe final. La gente ya no sabía a qué aferrarse, solo quedaba la sensación de que todo estaba perdido. Galdós concluye este capítulo con una reflexión amarga sobre la condición humana en tiempos de guerra. El hombre, cuando se ve arrinconado por la guerra, pierde su identidad. Ya no lucha por ideales, sino por sobrevivir. Y en su lucha por sobrevivir, olvida lo que alguna vez fue. Capítulo 9. La esperanza perdida. El capítulo comienza con un giro en la atmósfera de la ciudad. Aunque el aire de desesperación aún prevalece, en el corazón de los personajes surge un tenue resplandor de esperanza, aunque pronto se ve amenazado por los terribles eventos que se desarrollan. Galdós explora la naturaleza de la resistencia y la capacidad del ser humano para encontrar, incluso en los momentos más sombríos, algo por lo que luchar. A pesar de todo, algo dentro de Cádiz seguía resistiendo. Aunque la moral de sus habitantes estaba rota y sus cuerpos fatigados por la lucha, una chispa de esperanza seguía ardiendo en los rincones más oscuros de la ciudad. Este pasaje refleja una contradicción en los personajes. Aunque la ciudad se encuentra al borde de la ruina, hay una pequeña llama de esperanza que se niega a extinguirse, a pesar de todo. Juan, uno de los protagonistas, empieza a sentirse desconectado de la realidad que lo rodea. La guerra ha desgastado su ánimo, y sus pensamientos se han vuelto cada vez más oscuros. La ciudad había cambiado, y con ella, las personas. Juan se sentía extraño, como si estuviera viendo el mundo desde lejos. Ya no sentía la misma pasión por la lucha, como si la guerra le hubiera arrancado algo dentro de sí. Aquí, Galdós describe la transformación emocional de Juan, quien, al igual que muchos otros, comienza a perder la conexión con la causa por la que inicialmente luchó. La guerra ya no tiene el mismo fervor, y las acciones que antes parecían nobles ahora se ven impregnadas de una sensación de vacío. En este capítulo, el autor también profundiza en las conversaciones que los habitantes de Cádiz tienen entre sí. La incertidumbre y el miedo se apoderan de sus palabras. Había noches en las que los hombres se reunían en las tabernas, buscando consuelo en el alcohol, pero no podían evitar hablar de lo mismo. La guerra, la derrota, la miseria. ¿Qué quedaba de la gloria que habían prometido? Este diálogo refleja la amargura de los habitantes de la ciudad, quienes, aunque intentan mantener la moral alta, son incapaces de escapar del peso de la derrota que sienten cada vez más cercano. La sensación de que el fin está cerca es constante en el capítulo. La percepción de que la resistencia será inevitablemente sofocada por la fuerza de los enemigos aumenta la ansiedad colectiva. El enemigo se acercaba cada vez más, y los muros de la ciudad parecían temblar bajo la presión de su avance. Nadie quería aceptarlo, pero la verdad era clara:
la resistencia se desmoronaba ante la invasión. La batalla ya no es solo una lucha entre dos frentes opuestos, sino una guerra interna por mantener la esperanza en medio de una derrota inminente. Sin embargo, Juan no está completamente perdido. En sus momentos de introspección, busca una salida emocional, una forma de reencontrarse con la motivación que alguna vez lo impulsó. Entre sus recuerdos, se aferraba a los días cuando los ideales de libertad y justicia lo guiaban. Recordaba las primeras luchas, la emoción que sentía al unirse a sus compañeros en la lucha por un futuro mejor. Pero ahora, todo parecía lejano, como una utopía olvidada. Galdós utiliza el contraste entre el pasado lleno de idealismo y el presente marcado por la decepción para mostrar la evolución de Juan y el desgaste psicológico de los personajes. El autor también dedica tiempo a describir el entorno físico de la ciudad, mostrando cómo los escenarios de la batalla han cambiado. Las calles, que una vez estuvieron llenas de vida, ahora se encontraban desiertas y desoladas. Las casas, golpeadas por el viento y la guerra, ofrecían una imagen sombría de lo que alguna vez fue un centro de resistencia. Las murallas, que antes representaban fortaleza, ahora parecían ser meras sombras de su antigua gloria. La ciudad misma parece estar en ruinas, y su destrucción refleja el sufrimiento de sus habitantes. A pesar de la creciente desesperanza, algunos personajes comienzan a buscar consuelo en lo que queda de su fe. La religión y la espiritualidad se presentan como un último refugio para aquellos que ya no encuentran consuelo en la resistencia física. En la iglesia, los fieles se arrodillaban, buscando en las oraciones lo que ya no podían encontrar en las armas. La fe se había convertido en su última esperanza, el único refugio que les quedaba. Este pasaje muestra cómo la espiritualidad emerge como un contraste a la guerra, sirviendo como un medio para lidiar con la angustia y el sufrimiento. La tensión emocional alcanza su punto culminante cuando se producen enfrentamientos que resultan en más muertes y pérdidas. La violencia que antes parecía tener un propósito se vuelve completamente inútil. La lucha se había vuelto una rutina macabra. La gente ya no luchaba con la esperanza de ganar, sino con la certeza de que su sacrificio era inútil. Los muertos se apilaban, y la ciudad parecía más muerta que viva. Este es uno de los momentos más duros del capítulo, ya que refleja la completa aniquilación de las ilusiones de los personajes y la ciudad misma. A lo largo de este capítulo, Galdós muestra cómo la esperanza comienza a desvanecerse a medida que los personajes se enfrentan a la realidad de la derrota. La guerra ya no es vista como una lucha por la libertad, sino como un ciclo interminable de sufrimiento que no tiene fin. En medio de la oscuridad, los hombres buscaban una razón para seguir luchando, pero cada vez era más difícil encontrarla. La ciudad estaba vacía, no solo de gente, sino de esperanza. El capítulo concluye con una reflexión de Juan sobre la situación. La guerra ha cambiado a todos los que la han vivido, y las cicatrices que deja son tanto físicas como emocionales. Juan miraba alrededor y se daba cuenta de que la ciudad que amaba ya no existía. La guerra la había transformado en algo irreconocible. Y él mismo, aunque seguía vivo, ya no era el mismo hombre que había llegado a Cádiz en los primeros días de la lucha. Capítulo 10. La resignación y el adiós. El capítulo comienza con la ciudad de Cádiz sumida en una calma inquietante. Después de la batalla que dejó tras de sí un rastro de destrucción, los habitantes de la ciudad se enfrentan al vacío emocional que deja la guerra. La resistencia ha sido desbordada, pero los ecos de la lucha siguen presentes, al igual que las cicatrices de la ciudad. Galdós aprovecha este escenario para reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de adaptación a las adversidades extremas. El sol, aunque brillante, no lograba disipar las sombras que se habían instalado en las calles de Cádiz. La ciudad parecía haber absorbido la tristeza de todos sus habitantes, y aunque la guerra había amainado, el dolor seguía presente en cada rincón. Este pasaje refleja cómo la atmósfera de la ciudad no se ve alterada por el paso del tiempo. Aunque la guerra cesó, la huella emocional dejada por la violencia y el sufrimiento es profunda, y los personajes se ven atrapados en una rutina sin esperanza. En el centro de este capítulo, encontramos a Juan, quien ahora vive en un estado de constante reflexión. La resistencia a la que alguna vez se entregó con fervor ha desaparecido, dejando un vacío existencial difícil de llenar. Juan ya no sabía en qué creía. Las ideas que antes lo habían impulsado a luchar por una causa que consideraba justa parecían ahora ser simples fantasías. En su mente, la guerra había hecho desaparecer todo lo que alguna vez le dio sentido.
Aquí, Galdós nos muestra cómo la guerra no solo destruye la ciudad, sino también la mente de aquellos que la viven, sumiéndolos en una crisis existencial. Mientras tanto, las conversaciones entre los residentes de Cádiz se vuelven aún más pesimistas. Los sueños de victoria se han desvanecido, y las promesas de gloria y libertad han sido reemplazadas por la resignación. En las tabernas y plazas, los hombres ya no hablaban de la lucha, sino de la necesidad de olvidar. Había algo en el aire que decía que nada quedaba por hacer, que la lucha era inútil, que la ciudad había sido consumida por su propio sufrimiento. Este diálogo resalta la transformación de la actitud colectiva hacia una aceptación amarga de la derrota. Ya no hay espacio para la esperanza. Solo queda el intento por encontrar consuelo en lo que queda de la vida cotidiana. El autor también introduce a varios personajes secundarios que han perdido el rumbo. Sus vidas se han transformado en una rutina vacía. El capitán, que en los días de mayor resistencia había sido un hombre lleno de energía y determinación, ahora pasaba las horas sentado en un rincón, mirando al vacío, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad que lo rodeaba. Este cambio en la psicología de los personajes refleja la desolación colectiva que se apodera de todos aquellos que sobrevivieron al conflicto. A medida que el capítulo avanza, Galdós profundiza en el proceso de resignación de Juan. Este protagonista, que alguna vez fue un ferviente defensor de su país y sus ideales, ahora se ve enfrentado a una nueva realidad. La guerra no ha hecho más que destruir todo lo que tocó. Pensaba en los compañeros caídos, en aquellos que murieron luchando, y no podía evitar sentir que su sacrificio había sido en vano. La guerra había demostrado ser una mentira, un espejismo que se desvanecía con cada día que pasaba. La reflexión sobre el sacrificio se convierte en un tema central, mostrando cómo la violencia y el sufrimiento se vuelven inútiles cuando la causa que los motivó pierde su relevancia. Sin embargo, hay un resquicio de redención que se abre en la mente de Juan. Aunque se siente atrapado en una espiral de desesperanza, comienza a comprender que la lucha por la libertad no es algo que se pueda ganar a través de la violencia. Juan, aunque abatido, sentía en lo más profundo de su ser que había algo más allá de la lucha. Algo que no se encontraba en las armas ni en los gritos de batalla, sino en la quietud y el silencio que se hacía cada vez más presente en su vida. Este momento de introspección marca un giro importante en la narrativa, pues, a pesar de la derrota y la tristeza, el protagonista empieza a encontrar un espacio para la paz interior. La influencia de la religión se hace más evidente en este capítulo. Los personajes que antes se aferraban a la resistencia como último recurso empiezan a buscar respuestas en la espiritualidad. La fe se convierte en una vía de escape para aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir luchando de la misma manera. En la iglesia, se reunían en silencio, pidiendo consuelo, buscando una conexión con algo más grande que ellos. La guerra los había dejado vacíos, y ahora, en la quietud de la fe, trataban de encontrar lo que les había sido arrebatado. Galdós emplea la religión como una forma de contraste ante el caos que ha reinado en la ciudad. Para muchos, este se convierte en su último refugio, el único lugar donde pueden hallar algo de paz. El capítulo también se enfoca en el paisaje de la ciudad, cuyas ruinas se convierten en un reflejo de la devastación emocional de sus habitantes. Las murallas de la ciudad, antes símbolo de resistencia, ahora se veían agrietadas y caídas. La naturaleza había comenzado a reclamar lo que una vez perteneció al hombre, y las calles que antes vibraban de vida ahora se veían vacías, llenas de escombros y de silencio. Este escenario no solo refleja la destrucción física, sino también el desmoronamiento de las esperanzas y sueños de los personajes. La resignación de los personajes culmina en una escena de despedida. En un encuentro con viejos amigos, Juan y sus compañeros se dan cuenta de que ya no tienen nada que los una, salvo los recuerdos de un pasado que ya no existe. Se despidieron sin palabras, conscientes de que la amistad que los había unido en el pasado ya no era posible. Cada uno de ellos se marchó por su propio camino, dejando atrás lo que alguna vez fue un sueño compartido. Esta despedida finaliza el capítulo con una sensación de cierre, como si todos los lazos que alguna vez existieron se hubieran roto de manera irreversible. El capítulo concluye con una reflexión melancólica de Juan sobre la vida que lleva. En sus momentos de mayor soledad, Juan se preguntaba si alguna vez encontraría algo por lo que valiera la pena seguir adelante. Pero en sus respuestas, solo encontraba silencio. Galdós cierra este capítulo con una nota sombría, mostrando cómo el protagonista sigue atrapado en su búsqueda de significado, sin encontrar consuelo ni respuestas satisfactorias.
Capítulo 11. La llegada del eco de la historia. El capítulo comienza con una reflexión sobre los cambios que ha experimentado la ciudad de Cádiz tras la guerra. La lucha por la independencia y la libertad ha dejado un legado de sufrimiento y desgaste, pero también una sensación de vacío. La esperanza que en algún momento motivó a los ciudadanos ha sido reemplazada por una profunda tristeza, y los ecos de la guerra parecen resonar aún en cada rincón. Galdós emplea la ciudad de Cádiz como un personaje más, representando la lucha, el sufrimiento y la transformación de los habitantes. La ciudad, que había sido un refugio de resistencia, ahora parecía un cadáver en el que los recuerdos de la guerra se adherían como una capa espesa de polvo. Los edificios, medio destruidos, no solo eran testigos de la contienda, sino también de la desesperanza que la guerra había dejado a su paso. Galdós describe la ciudad con una prosa evocadora, sugiriendo que no solo los edificios han quedado en ruinas, sino también los corazones de aquellos que sobrevivieron. La guerra, aunque haya terminado, sigue presente en la memoria colectiva de los ciudadanos. En medio de este panorama desolador, aparece uno de los personajes principales, un hombre llamado Víctor, que, como muchos de sus compatriotas, ha tenido que adaptarse a una nueva forma de vida. Víctor es el reflejo de aquellos que buscan sobrevivir en medio de la adversidad. Víctor, con su mirada perdida, caminaba por las calles con paso lento. Sabía que su vida ya no tenía el mismo propósito que antes, pero no encontraba el coraje necesario para cambiar el rumbo. Este retrato muestra cómo la guerra ha marcado la vida de aquellos que, aunque siguen físicamente presentes, ya no saben cómo recuperar lo que perdieron. A medida que la narración avanza, Galdós introduce a los personajes secundarios, quienes también luchan por encontrar su lugar en este nuevo mundo. En las tabernas, en los cafés, los hombres hablaban poco. Los gritos de antaño, los gritos de la victoria, habían dado paso al murmullo de las conversaciones vacías. La guerra, que había unido a todos en la lucha, los había dividido ahora en su soledad. La vida social de la ciudad ha cambiado radicalmente. Las reuniones, antes llenas de pasión y fervor patriótico, ahora son espacios de silencio y reflexión. Los personajes se ven obligados a confrontar el hecho de que, aunque han sobrevivido, su existencia ya no tiene el mismo significado. Juan, quien había sido uno de los principales personajes de la resistencia, también se enfrenta a la disyuntiva de lo que queda por hacer. El sentimiento de derrota calaba cada vez más hondo en el corazón de Juan. Ya no veía un futuro claro, ni siquiera en los pequeños gestos cotidianos. Todo parecía carecer de sentido, y la vida se le antojaba una espera interminable. Este fragmento profundiza en la crisis existencial que atraviesan los personajes. La guerra ha dejado una huella tan profunda que les resulta imposible encontrar un nuevo propósito en la vida. En este capítulo, Galdós también aborda el tema de la memoria histórica. Los personajes intentan encontrar respuestas en lo que ocurrió durante la guerra, pero el proceso de recordar no les trae consuelo, sino más bien confusión y sufrimiento. Recordar era un acto de tortura. Los hombres que antes se habían llamado a la lucha ahora se llamaban a la reflexión, pero la reflexión solo les devolvía imágenes de dolor, de sangre, de sacrificios que ya no tenían ningún valor. Este pasaje ilustra cómo la guerra ha dejado una cicatriz profunda en la memoria colectiva, una cicatriz que no se puede borrar y que solo trae sufrimiento. A pesar de la tristeza y el vacío, algunos personajes intentan encontrar consuelo en su fe. Algunos, como el sacerdote que siempre había sido un hombre de principios, se refugiaban en la religión, buscando en sus oraciones lo que la guerra les había arrebatado. En la iglesia, el silencio se hacía aún más profundo, como si Dios mismo hubiera abandonado a aquellos que más lo necesitaban. La religión, que siempre ha sido un pilar importante en la vida de los personajes, se convierte ahora en un refugio ante la imposibilidad de hallar respuestas en la vida diaria. Víctor, en su búsqueda por encontrar algo que lo motive, se ve obligado a confrontar su propia debilidad. En sus momentos más oscuros, Víctor pensaba que quizá la guerra lo había convertido en alguien diferente. El hombre que había luchado con valentía ahora se veía perdido, incapaz de enfrentarse a las pequeñas dificultades de la vida. Este pasaje refleja la transformación psicológica que ha sufrido Víctor. La guerra no solo ha destruido la ciudad, sino también la identidad de los hombres que participaron en ella. A lo largo del capítulo, Galdós utiliza las conversaciones entre los personajes para profundizar en el tema de la pérdida. Cada conversación parecía un intento por comprender lo incomprensible. Nadie tenía respuestas.
Nadie podía decir qué había sido la guerra ni qué quedaba de ella. La falta de respuestas y la incapacidad para comprender lo ocurrido se convierten en una constante para los personajes. La guerra ha dejado un vacío existencial que ningún discurso puede llenar. El capítulo también aborda la imposibilidad de sanar las heridas emocionales. Las cicatrices en el cuerpo podían curarse con el tiempo, pero las cicatrices en el alma quedaban para siempre. Nadie sabía cómo vivir con ese peso. Galdós aquí introduce la noción de que la guerra no solo causa daño físico, sino que también marca profundamente a los seres humanos, dejándolos con una carga emocional que nunca podrá ser completamente aliviada. El capítulo culmina con una reflexión profunda de Juan. La guerra lo había convertido en un hombre diferente, alguien que ya no sabía quién era ni qué buscaba. En sus momentos de soledad, pensaba que la guerra lo había despojado de su humanidad. Esta reflexión final resume el tono sombrío del capítulo, en el que los personajes se ven forzados a confrontar no solo la destrucción física de la guerra, sino también la pérdida de su propia identidad. Capítulo 12. La reflexión final de la resistencia. El capítulo se inicia con una profunda reflexión sobre la identidad y la memoria histórica. La ciudad de Cádiz, que alguna vez fue un símbolo de la resistencia y la lucha, ahora se enfrenta al desafío de reconstruir no solo sus murallas, sino también su espíritu. Los vestigios de la guerra están por todas partes, pero lo que realmente ha quedado destruido es el alma de la ciudad y de sus habitantes. Galdós emplea una prosa rica en imágenes poéticas para mostrar cómo la guerra, aunque haya terminado, sigue vivo en el pensamiento de los personajes, quienes se encuentran atrapados en el eco de lo que sucedió. Los escombros de los edificios no eran más que la parte visible de la ruina. Lo que realmente había caído era algo mucho más profundo, algo intangible, que no se podía ver con los ojos, pero que estaba presente en la mente y el corazón de los hombres. La guerra había dejado una marca en las almas, una marca que no desaparecería jamás. Con esta cita, Galdós deja claro que el verdadero daño de la guerra no está solo en la destrucción física, sino en la transformación interna de los individuos, quienes ya no pueden vivir como antes. En este contexto, el protagonista, Juan, empieza a comprender la magnitud del cambio que ha experimentado tanto él como la ciudad. El capítulo se enfoca en su reflexión sobre lo que significa ser parte de una resistencia que ha fracasado. En sus pensamientos, Juan se encuentra con una contradicción interna. Por un lado, siente que su lucha fue en vano, pero por otro lado, sabe que la resistencia misma tiene un valor que va más allá del resultado tangible de la guerra. Juan se sentó en el banco de la plaza y miró a su alrededor, viendo la ciudad desmoronada. Pensaba que quizás nunca sabríamos si la lucha había valido la pena, pero sí sabía que algo había cambiado en ellos. Quizá no ganarían la guerra, pero habían ganado algo mucho más importante: la capacidad de resistir, de mantenerse firmes frente a la adversidad. Este pasaje ilustra cómo Juan se enfrenta al vacío que deja la derrota, pero, al mismo tiempo, reconoce el poder transformador de la resistencia misma, que no siempre se mide por el éxito o el fracaso, sino por la firmeza del carácter frente a las pruebas. A lo largo del capítulo, Galdós alterna entre la perspectiva de Juan y las conversaciones de los demás personajes, quienes también se enfrentan a esta reflexión sobre el valor de la resistencia. Los hombres hablaban entre ellos, algunos con amargura, otros con una especie de indiferencia que no lograba ocultar su dolor. Todos sabían que lo que vivieron era algo que marcaría sus vidas, pero al mismo tiempo, ninguno podía dar una respuesta definitiva a la pregunta de si había valido la pena. Este diálogo captura la ambigüedad emocional de los personajes, quienes, al igual que Juan, están atrapados entre el deber y la desilusión. Uno de los elementos que Galdós destaca en este capítulo es el tema de la identidad colectiva. La guerra, aunque devastadora, ha unido a los ciudadanos de Cádiz en un esfuerzo común. Sin embargo, ahora que la guerra ha terminado, esa unidad se disuelve, y lo que queda es una ciudad fragmentada, tanto físicamente como espiritualmente. La unidad que una vez existió entre los habitantes de Cádiz se había desvanecido. Ahora eran simplemente individuos que intentaban encontrar su lugar en un mundo que ya no les ofrecía certezas. La falta de propósito común tras la derrota da lugar a una crisis social en la que los lazos que unían a la comunidad se rompen. La religión, que había jugado un papel crucial en la vida de los personajes, sigue siendo un refugio para muchos, pero también se ve cuestionada por las circunstancias. Algunos buscaban consuelo en las iglesias, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente.
El silencio que se encontraba en las paredes de las iglesias era el mismo silencio que se vivía en las calles, un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Aquí, Galdós muestra cómo la fe ya no puede proporcionar las respuestas que la guerra ha dejado sin resolver. El dolor de los personajes no puede ser consolado simplemente con oración, y el vacío existencial se convierte en un tema central de este capítulo. Mientras tanto, los personajes secundarios se ven atrapados en una búsqueda personal de significado. El capitán, quien había sido un hombre de gran valor en los momentos más oscuros de la lucha, ahora caminaba por las calles con la cabeza baja, como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. Esta imagen de desánimo refleja el proceso psicológico por el que atraviesan aquellos que vivieron la guerra. La lucha había sido su razón de ser, pero ahora que ha terminado, se sienten vacíos y perdidos, como si todo lo que les daba sentido hubiera desaparecido. En medio de la reflexión sobre la derrota y el vacío, hay destellos de esperanza. Algunos personajes, como el sacerdote, tratan de encontrar formas de redención, de construir algo nuevo a partir de las ruinas. El sacerdote, con su voz suave y su mirada serena, hablaba de la necesidad de perdonar, de reconstruir lo que la guerra había destruido. Pero, a pesar de sus palabras, había algo en su mirada que delataba una profunda duda. ¿Realmente podría reconstruirse algo tan roto? Este contraste entre las palabras de consuelo y la realidad de la desesperanza refleja la lucha interna que viven los personajes al tratar de dar sentido a lo que les ha ocurrido. Al final del capítulo, Juan se ve nuevamente solo, pero esta vez con una sensación diferente. Caminaba por las calles de Cádiz, mirando las ruinas con un sentimiento de aceptación. Ya no tenía las mismas expectativas que antes. Sabía que la ciudad y sus habitantes seguirían adelante, pero no sin antes enfrentar la sombra de la guerra que siempre los acompañaría. Este cierre sugiere que, aunque no hay una respuesta definitiva sobre si la lucha fue en vano, hay una especie de resignación que permite a los personajes seguir adelante. La guerra ha dejado un legado de dolor y desilusión, pero también una resistencia interna que les permite continuar a pesar de todo. Capítulo 13. El retorno de la memoria. El capítulo comienza con un marcado contraste entre la quietud que reina en la ciudad de Cádiz y la tormenta interna que sienten los personajes. A medida que el tiempo avanza, la ciudad parece haberse detenido en su dolor. El retumbar de los cañones ya es un eco lejano, pero las heridas de la guerra siguen abiertas. Galdós utiliza un tono sombrío para explorar cómo los habitantes de Cádiz, aunque en apariencia tranquilos, siguen atrapados en las huellas emocionales que la guerra dejó en sus vidas. El sol de la tarde caía sobre las ruinas con una calma desconcertante, como si la ciudad se hubiera resignado a su destino. No había gritos de alegría ni lamentos de dolor. Todo parecía estar suspendido en una pausa interminable. Con esta frase, Galdós describe la ciudad como un escenario congelado en el tiempo. La calma exterior contrasta con el torbellino emocional de los personajes, quienes, aunque viven en un mundo aparentemente pacífico, siguen llevando en su interior el peso de la guerra. Uno de los temas que se exploran a lo largo de este capítulo es la memoria. La guerra, aunque haya concluido, sigue viva en las mentes de los ciudadanos. Las escenas de batalla, los sacrificios, los compañeros caídos, todo sigue presente, como un murmullo constante que no cesa. El recuerdo de la guerra flotaba en el aire como una niebla densa, que no dejaba respirar con libertad. Todos los días, sin querer, los hombres revivían los momentos más dolorosos de la lucha, como si no pudieran escapar de ellos. La memoria, en lugar de ser un refugio, se convierte en una cárcel que impide a los personajes avanzar. Juan, el protagonista, se encuentra especialmente afectado por este proceso de recordar. Cada vez que camina por la ciudad, se ve rodeado por los vestigios de lo que fue la resistencia. Las huellas de la guerra son tan profundas que se sienten en cada piedra del suelo, en cada grieta de los edificios. Juan no podía dejar de ver los fantasmas de sus compañeros caídos en cada rincón. No importaba a dónde fuera, siempre sentía que los muertos lo observaban, como si la historia misma lo acusara de no haber hecho suficiente. Este pasaje refleja el conflicto interno que atraviesa Juan. La culpa y la memoria lo persiguen constantemente, impidiéndole encontrar la paz. Mientras tanto, otros personajes se sumergen en su propio proceso de olvido. El sacerdote, que anteriormente había sido un pilar de esperanza, ahora se ve en la necesidad de lidiar con sus propios demonios. El sacerdote, que había sido tan firme en su fe, ahora se encontraba perdido,
incapaz de encontrar respuestas. Las oraciones, antes poderosas, ahora eran solo palabras vacías. El rostro del hombre de fe se había transformado en una máscara de duda. La crisis de fe que experimenta el sacerdote refleja el impacto de la guerra en aquellos que antes eran los pilares de la comunidad. La resistencia a la que se aferraron se ha visto sustituida por un vacío existencial. En medio de este escenario de desesperanza, los personajes empiezan a enfrentar una realidad incómoda. La guerra no solo los ha marcado en lo físico, sino que también los ha transformado profundamente en su forma de ver el mundo. El cambio era palpable. Aquellos que habían sido valientes y decididos ahora eran sombras de sí mismos, sin rumbo, buscando una razón para seguir adelante. La transformación de los personajes, que antes se definían por su lucha y su resistencia, ahora se ve marcada por el desgaste emocional. La guerra, lejos de ser solo un conflicto político o militar, se ha convertido en una cuestión personal para cada uno de ellos. A medida que la narrativa avanza, Galdós presenta una serie de interacciones entre los personajes, algunas cargadas de reproches, otras de súplicas de consuelo. La desilusión de la derrota se palpa en cada palabra que se pronuncia, en cada gesto que se realiza. Las conversaciones, antes llenas de esperanza, ahora se reducían a murmullos de desconfianza. Nadie sabía qué decirse, y mucho menos qué hacer. La lucha había terminado, pero la guerra seguía ganando en sus corazones. Este diálogo refleja la desconexión emocional que existe entre los personajes. La guerra ha separado a los hombres de sus ideales y los ha dejado con un sentimiento de vacío que no pueden llenar. Uno de los momentos más significativos del capítulo es cuando Juan se encuentra con un viejo amigo, también sobreviviente de la guerra. La conversación que tienen refleja el desencanto que ambos sienten. ¿Qué ha sido de todo esto?, preguntó Juan, mirando a su amigo. La lucha, la resistencia, ¿valió la pena? Su amigo, sin responder de inmediato, se limitó a mirar al horizonte. No lo sé, dijo al fin. Pero lo único que sé es que lo que éramos antes de la guerra ya no existe. Esta conversación sintetiza la angustia existencial de los personajes, quienes ya no pueden encontrar un sentido claro en su lucha, pero al mismo tiempo, se sienten perdidos sin ella. La guerra les ha robado algo más que la vida de sus compañeros, les ha robado la certeza de su propia identidad. El capítulo también aborda la necesidad de encontrar una forma de seguir adelante. A pesar de la desolación y el sufrimiento, algunos de los personajes comienzan a buscar maneras de reconstruir lo que la guerra destruyó. Sin embargo, el esfuerzo parece inútil. Cada intento por reconstruir lo perdido parecía fútil. Los hombres trabajaban, sí, pero sus manos no podían restaurar lo que la guerra les había arrebatado. A veces, el trabajo se convertía en una forma de distraerse, en una actividad mecánica que les ayudaba a olvidar el peso de sus recuerdos. Aquí, Galdós muestra cómo, a pesar de la acción física, lo emocional sigue sin resolverse. La reconstrucción, aunque posible en términos materiales, se vuelve imposible en términos espirituales. Al final del capítulo, Juan se enfrenta a un momento de aceptación. Caminaba por la ciudad, ya no buscando respuestas, sino más bien un entendimiento de lo que había vivido. La guerra, aunque ya terminada, seguía latiendo en su pecho. Pero ahora comprendía que la lucha no era solo por la victoria, sino por la supervivencia, por seguir adelante sin importar lo que viniera. Este pasaje muestra cómo, aunque la guerra haya dejado cicatrices profundas, hay un atisbo de aceptación en los personajes. La resistencia no solo fue por la causa, sino por la capacidad de los hombres de seguir adelante, incluso cuando todo parece haber sido en vano. Capítulo 14. El despertar de la esperanza. El capítulo comienza con una atmósfera de transformación. La ciudad de Cádiz, aunque aún marcada por los rastros de la guerra, comienza a dar pequeños signos de recuperación. Los primeros destellos de la primavera se sienten en el aire, y a pesar de las cicatrices visibles, los habitantes empiezan a imaginar un futuro distinto. Galdós emplea un tono introspectivo para reflejar cómo la resiliencia humana se abre paso en medio de la devastación. El sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, bañando las ruinas con una luz suave y dorada. Era como si la naturaleza misma tratara de devolver a la vida lo que la guerra había destruido. Pero, en los corazones de los hombres, esa luz aún era tenue, luchando por penetrar la oscuridad de sus recuerdos. Con estas palabras, Galdós crea una metáfora poderosa. La luz del sol simboliza la esperanza,
que aún es frágil y pequeña frente a la inmensa sombra de la guerra. La imagen de la ciudad bañada por el sol sugiere que, aunque la recuperación está en marcha, aún queda mucho por sanar. Juan, el protagonista, comienza a notar que, aunque la ciudad se reconstruye, las personas que la habitan siguen lidiando con el pasado. Caminaba por las calles, y aunque veía el esfuerzo por reparar los edificios caídos, los rostros de las personas seguían reflejando la huella de la guerra. No era solo la destrucción material lo que había quedado atrás, sino un vacío emocional que parecía haber permeado cada rincón. Aquí, Galdós resalta la idea de que, aunque lo físico se puede reparar, lo emocional es más difícil de sanar. El dolor de la guerra sigue presente en las personas, aun cuando el paisaje urbano empieza a cambiar. En este punto del relato, la narrativa se enfoca en un proceso de cambio interno, una lucha entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar para sanar. Los personajes se enfrentan a un dilema: ¿deberían seguir adelante sin mirar atrás, o es necesario revivir los momentos más dolorosos para comprender el impacto de la guerra? Algunos querían olvidar, como si al enterrar los recuerdos pudieran eliminar también el sufrimiento. Otros, sin embargo, sabían que solo recordando, y aceptando lo vivido, podrían reconstruirse a sí mismos. Esta división refleja la tensión que experimentan los habitantes de Cádiz, que, aunque ansían la paz, se sienten atrapados en el dolor del pasado. Uno de los momentos más significativos de este capítulo es el encuentro de Juan con su amigo, el capitán, quien había sido uno de los pilares de la resistencia. Después de la guerra, el capitán se ha convertido en un hombre más introspectivo y menos seguro de sí mismo. El capitán, que antes hablaba con firmeza y autoridad, ahora se encontraba ensimismado, como si hubiera perdido algo que no podía recuperar. ¿Qué ha quedado de todo esto?, le preguntó Juan. ¿De la lucha, de la resistencia? ¿Qué nos ha dejado la guerra? La incertidumbre del capitán refleja el sentimiento de muchos de los personajes, que ya no encuentran respuestas claras sobre el valor de la lucha que vivieron. La guerra les ha dejado una carga emocional difícil de entender, y ahora se enfrentan a la imposibilidad de encontrar un propósito en sus sacrificios. A lo largo del capítulo, Galdós introduce una figura clave: el médico de la ciudad, quien intenta ayudar a los heridos tanto física como emocionalmente. El médico es una representación de la razón y la ciencia, que intenta ofrecer consuelo en medio de la desolación. El médico recorría las calles, hablando con los sobrevivientes, brindando consuelo a los que aún tenían cuerpo y alma rotos. Pero, aunque sus palabras eran sabias, sabían que la verdadera cura no vendría de sus manos, sino de un proceso que solo el tiempo podría sanar. Aquí, Galdós plantea una reflexión importante sobre la curación. La sanación no es algo que se pueda forzar, es un proceso interno que solo el paso del tiempo y la aceptación pueden lograr. En medio de este proceso de recuperación, los personajes empiezan a darse cuenta de algo vital: la guerra, aunque haya terminado, ha dejado una nueva realidad que deben afrontar. Lo que antes era familiar, lo que antes les parecía seguro, ahora parecía extraño. La ciudad de Cádiz, aunque aún reconocible, ya no era la misma. Y los hombres que la habitaban tampoco lo eran. Este pasaje refleja la sensación de alienación que sienten los personajes. Aunque el entorno parece estar volviendo a la normalidad, las personas ya no se reconocen a sí mismas ni a los demás. La guerra ha cambiado no solo el paisaje, sino la identidad misma de la comunidad. Una de las claves de este capítulo es la aparición de un nuevo tipo de esperanza, una esperanza que no está basada en la victoria, sino en la supervivencia y la posibilidad de comenzar de nuevo. A pesar de todo lo perdido, había algo que no podía ser destruido: la voluntad de seguir adelante. En los ojos de los habitantes de Cádiz, Juan vio un destello de determinación, una chispa que les decía que, aunque la guerra hubiera cambiado sus vidas, no los había vencido. La esperanza, entonces, no es la de un futuro brillante y sin dolor, sino la de la resistencia ante la adversidad, la capacidad de continuar viviendo y reconstruyendo a pesar de todo. El capítulo también aborda la importancia del trabajo colectivo en el proceso de sanación. Los habitantes de Cádiz comienzan a unirse en pequeños grupos para reconstruir no solo la ciudad, sino también su sentido de comunidad. Se levantaron las manos para reconstruir los edificios, pero también para sostener a los demás. Nadie podía hacerlo solo. La guerra los había enseñado que solo a través de la solidaridad y la unidad podrían empezar a sanar. La solidaridad, entonces, emerge como una de las fuerzas más poderosas para superar las cicatrices dejadas por la guerra.
En un momento de introspección, Juan se encuentra de nuevo frente al mar, observando el horizonte y reflexionando sobre el futuro. Miró hacia el océano, que parecía eterno e inmutable. En su vastedad, vio un reflejo de lo que había vivido. La guerra, como el mar, era algo que no podía cambiarse, pero ante la cual podía decidir cómo reaccionar. Sabía que la vida, al igual que el océano, continuaría, y que solo él podría decidir cómo navegar por ella. Esta metáfora del mar refleja la idea de que la vida continúa, aunque llena de incertidumbre. Al igual que el océano, el futuro es vasto y desconocido, pero es nuestra decisión cómo enfrentarlo. El capítulo concluye con una sensación de renovada esperanza, no tanto en el sentido de una solución inmediata, sino en la posibilidad de reconstrucción a través de la resiliencia y la comunidad. La ciudad, aunque aún herida, parecía respirar de nuevo. Los hombres que la habitaban, aunque marcados por la guerra, también mostraban señales de vida. La reconstrucción, aunque difícil, ya había comenzado en sus corazones. Con estas palabras, Galdós cierra el capítulo con una nota de optimismo contenido. La verdadera reconstrucción no solo ocurre en las calles, sino también en el alma de las personas. Capítulo 15. La reconciliación de la memoria y el futuro. El último capítulo del 19 de marzo y el 2 de mayo nos lleva a un cierre profundo y reflexivo, en el que los ecos de la guerra parecen finalmente dar paso a una nueva etapa en la vida de los personajes. La reconstrucción de la ciudad de Cádiz no es solo física, sino también emocional, y los habitantes de la ciudad se enfrentan a un dilema central: cómo vivir con el pasado sin que éste los consuma, y al mismo tiempo, cómo mirar hacia el futuro sin olvidar lo que sucedió. El sol había comenzado a ponerse, y la luz dorada caía suavemente sobre la ciudad. Las ruinas ya no eran solo vestigios del pasado, sino testigos silenciosos de una resistencia que aún latía en los corazones de aquellos que quedaban. Los hombres, aunque marcados, comenzaban a ver las ruinas no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de lo que habían logrado, aunque a costa de todo. Con esta imagen poética, Galdós nos invita a reflexionar sobre el proceso de reconstrucción, no solo material, sino también psicológico. Las ruinas, lejos de ser simplemente símbolos de destrucción, ahora representan la capacidad de los seres humanos para renacer de sus cenizas. Este capítulo, al igual que los anteriores, está impregnado de la idea de que la memoria de la guerra es tanto una carga como una fuente de fuerza. A través de las conversaciones entre los personajes, Galdós muestra que el recuerdo es una doble espada. Por un lado, permite que los individuos no olviden las lecciones aprendidas, pero por otro, puede convertirse en una prisión que impide avanzar. Algunos, como Juan, deseaban olvidar, pero sabían que el olvido no era posible. Los recuerdos, como sombras persistentes, se aferraban a su alma, recordándoles lo que habían perdido. Pero, por otro lado, estos recuerdos eran los que les daban el valor para seguir adelante, para no rendirse. Esta tensión entre el olvido y la memoria es uno de los temas centrales del capítulo, y se resuelve, en parte, a través de la aceptación y la reconciliación con el pasado. Juan, el protagonista, experimenta una profunda transformación en este capítulo. A lo largo de la novela, lo hemos visto marcado por la culpa y el dolor, pero aquí, al final, se muestra dispuesto a encontrar un camino que le permita reconciliar su pasado con su futuro. Había dejado atrás la rabia y la tristeza, y aunque no olvidaba lo vivido, comprendió que no podía vivir prisionero de lo que había sido. El futuro, como un campo abierto, lo esperaba, y con él, la oportunidad de escribir una nueva historia. Esta reflexión es clave, ya que marca el momento en que Juan acepta que la guerra, aunque irreparable, no tiene por qué definir su existencia para siempre. El médico, una figura que ha representado la racionalidad y el consuelo durante toda la novela, también juega un papel crucial en este último capítulo. Después de haber intentado curar las heridas físicas de los supervivientes, ahora se enfrenta a la difícil tarea de ayudar a sanar las heridas emocionales. El médico, que había sido el encargado de curar los cuerpos, comprendió finalmente que la curación de las almas era un proceso que no podía ser apresurado. El alma, al igual que el cuerpo, necesitaba tiempo para cicatrizar, y el tiempo, pensó, sería el único remedio para los recuerdos que atormentaban a tantos. La idea de que el tiempo es un remedio es fundamental en este capítulo. La paciencia, tanto con uno mismo como con los demás, se convierte en un principio central para el proceso de curación. La figura del capitán, otro personaje clave en la historia, también atraviesa un proceso de reconciliación. Durante la guerra,
Su vida estuvo definida por la lucha, pero ahora se enfrenta al vacío que deja la paz. El capitán ya no sentía la urgencia de la batalla. Había dejado de ser un hombre de guerra, y ahora debía encontrar un lugar en un mundo que ya no necesitaba su espada. No obstante, sabía que, aunque la guerra hubiera terminado, la lucha por la dignidad y la justicia debía continuar. Este pasaje resalta el proceso de adaptación del capitán, quien ha tenido que encontrar nuevas formas de canalizar su energía y sus ideales en un mundo donde la guerra ya no tiene cabida. La ciudad de Cádiz, en este último capítulo, simboliza el renacer de un pueblo que, a pesar de la destrucción, se ha mantenido firme. Cádiz, con sus calles en reconstrucción, sus edificios en ruinas y su gente que, aunque marcada por la guerra, no había perdido su dignidad, parecía estar despertando de un largo sueño. Ya no era solo una ciudad, era un símbolo de resistencia, de lucha por la vida. La ciudad, que a lo largo de la novela ha sido un reflejo del sufrimiento, ahora se presenta como un espacio de posibilidad. Los habitantes, aunque aún heridos, están comenzando a imaginar lo que vendrá después de la guerra. En los diálogos finales entre los personajes, Galdós logra transmitir la necesidad de encontrar un nuevo sentido para la vida. No tenemos que olvidar, dijo Juan a su amigo el capitán, pero tampoco podemos vivir solo para recordar. Lo que hemos perdido ya no se puede recuperar, pero lo que tenemos ahora, lo que podemos construir juntos, eso sí es posible. Con esta conversación, Galdós nos ofrece una reflexión final sobre la importancia de mirar hacia adelante. La reconciliación no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él mientras se construye un futuro más esperanzador. El capítulo culmina con una escena simbólica en la que los habitantes de Cádiz se reúnen para reconstruir no solo la ciudad, sino también el tejido social que la guerra había desgarrado. El trabajo colectivo se convirtió en un acto de redención. Al trabajar juntos, los hombres no solo reconstruían las calles y los edificios, sino también su sentido de comunidad. Cada ladrillo colocado, cada esfuerzo compartido, era una victoria sobre el olvido y el rencor. Aquí, Galdós subraya que la verdadera reconstrucción no es solo material, sino también emocional. La comunidad debe unirse nuevamente para sanar, y el trabajo colectivo se convierte en el medio para superar las diferencias y sanar las heridas. Al final del capítulo, se cierra el ciclo narrativo con una reflexión de Juan. La ciudad y sus gentes, aunque marcadas por la guerra, ya no eran las mismas. Habían sufrido, sí, pero también habían aprendido. La guerra había dejado cicatrices, pero también les había dado algo invaluable, la posibilidad de renacer, de seguir adelante. Esta última reflexión encapsula la esencia de la novela. La guerra puede destruir, pero también puede enseñar, y la vida, aunque cambiada para siempre, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por haber acompañado este recorrido literario. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós. Espero que hayas disfrutado de la trama, los personajes y las profundas reflexiones que nos dejó este relato sobre la resiliencia, el dolor de la guerra y la esperanza de la reconstrucción. Si este contenido te ha tocado, te invito a que te suscribas a nuestro canal de Audio Mentores para seguir disfrutando de más historias como esta, cargadas de sabiduría, emociones y lecciones de vida. No olvides darle like si te ha gustado este vídeo, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros, y compartirlo con aquellos amigos o familiares que también disfruten de este tipo de contenido. Recuerda que en Audio Mentores tenemos una selección única de libros que te acompañarán y te inspirarán en cada paso de tu vida. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y brindándote más material enriquecedor. Tu opinión importa. Déjanos un comentario y cuéntanos qué piensas sobre esta obra y qué otros libros te gustaría escuchar en el futuro. Hasta la próxima, queridos oyentes. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde exploraremos más historias que transforman y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Mientras tanto, te dejo con un último pensamiento. Las historias que nos cuentan también nos cuentan a nosotros. Que tengas un excelente día y que la paz y la reflexión sigan siendo parte de tu jornada. Hasta pronto.